un mal producto con una buena gestión financiera no va a ningún lado. Ahora, un buen producto, una mala gestión financiera, te pierde el partido. Si te lo quieres cargar, es hablarle su idioma, de Return on Investment. Bien. Quiero invertir esto y esto va a impactar en este KPI. Todo el mundo quiere el business model recurrente, oye, los negocios y tal, y paga pues, como Netflix, 15 al mes, fenomenal. Pero lo que hay que ver es si el caso de uso es recurrente. Buenos días. Hoy vamos a hablar con Jaime Medina, CEO de Startup CFO. Al final Jaime tiene una trayectoria bastante importante asesorando a startups en su estrategia financiera y hoy nos vas a ayudar a entender cuál es el papel de las finanzas en desarrollo de producto, ¿no? Al final en muchos equipos de producto la parte financiera se suele quedar relegada en un segundo plano, ¿no? Y un buen CFO que esté alineado con el equipo pues puede ser clave para entender el crecimiento y para, sobre todo, llevar una trayectoria sostenible, ¿no? Pues Jaime, mil gracias por venir. A ti por invitarme. Sí, ¿qué te parece? Empezamos con la pregunta obvia, ¿no? Que es, ¿quién es Jaime y qué haces aquí, ¿no? Vale, pues nada, te cuento mi vida sin problema. Bueno, yo estudié física, que como ves ha pasado mucho tiempo y han cambiado mucho las cosas, pero sí, yo empecé estudiando física, que siempre me encantó, y de hecho empecé un doctorado en Nueva York, y siempre digo que si digo empecé un doctorado es porque nunca lo terminé, y porque a los 2 años de empezar, pues decidí volverme a España y vi que ciencia no era lo mismo estudiarla que trabajarla, y reciclarme. Y ahí entro en McKinsey, que yo en ese momento no tenía ni idea de nada de empresas, pero todo el mundo lo que me dijo es, son perfiles generalistas, cada día vas a estar con proyectos totalmente nuevos si no tienes preferencia a una industria, que yo no tenía ni idea de nada. Es lo mejor porque ves muchas. Además, eso, solo hay que ser bueno con números y con personas y hablar bien inglés, y yo, vale, pues esto bien. Y Check. eso es, espero que bien. Y entonces, pues ahí entro en McKinsey en Madrid y estoy ahí año y medio. Y ahí justo te comentaba detrás que venía escuchando el propio podcast que hizo Robert aquí y suscribo al 100% frases que dijo sobre la experiencia allí. De hecho, alguna me ha gustado un montón y yo lo pensaba así. Eso, él lo llama la mili y yo siempre pienso que es la mili en trabajar. O sea, yo entro sin tener ni idea de nada y un año y medio después, pues funcionaba. No sé si... O sea, no eres un experto de nada, por supuesto, pero aprendes a trabajar. Y para eso McKinsey es espectacular. Te das cuenta de la importancia de los soft skills y de la parte emocional, que es al final la que mueve todo, al margen de lo técnico. Conoces a gente espectacular y para mí cumplió su rol en mi vida espectacular. Fue año y medio. Lo que pasa es que ahí, pues en un día del proyecto horroroso y muy tarde por la noche, abro LinkedIn y me encuentro bueno, no una oferta, vamos, un interés en entrevistarme de Rica Cristanto, que era Finance Director en ese momento en OnTrack, fundada por Íñigo Juan de Él. Yo no me había planteado startups en mi vida, a diferencia de Robert, que decía que desde pequeño tal, pues, para mí startups eran dos tíos en un garaje y no sabía nada, pero como estaba Íñigo, que venía de la Nevera Roja, digo, y Rica, miras el LinkedIn y tiene todos los nombres grandes y gordos en el currículum posibles, Harvard, Morgan Stanley, McKinsey, lo que quieras, Como para decir que no. digo, aquí hay algo. Y voy a la entrevista y me flipó. Porque además lo que vi es el impacto directo que tienes en el día a día. Por cierto, OnTrack, para el que no lo sepa, eso, por explicarlo de una manera muy tonta, Uber de transporte de mercancías, por decirlo así. Y entonces, entro en OnTrack sin pensármelo mucho. De ese mensaje en LinkedIn a mi primer día de trabajo hay como 12 días o algo así. Y, y nada, empiezo y me encantó. También en OnTrack fueron casi 2 años. Cuando yo entré éramos 30, cuando salgo éramos 100 y en 3 países. Y todo era learn by doing que me alucinó. Y de hecho, ahí es un contacto muy fuerte con producto por primera vez. No conocía la existencia de un departamento de producto ni qué Javier, hacer. ¿no? Con Javier Escribano, efectivamente, que era el CPO. Y, y entonces, en OnTrack, te pongo un ejemplo. Al entrar digo, oye, el pricing, ¿esto cómo se ha hecho? Tal. Dice, mira, lo hizo Íñigo el año pasado un día y desde entonces nadie ha tenido tiempo de mirarlo. Hago un par de análisis y digo, yo creo que esto estaría mejor.
Me dicen, pues lo implementamos mañana. Y yo, amigo, Acabo de que se entrar. lo pide alguien esto. Eso fue el primer mes, yo creo. Y esa atmósfera me encantaba. O lo de tienes que abrir una subsidiaria en Londres. Me meto Claro. en Google y digo, pues abrir filial en Londres, enter. Y eso me encantó. O sea, a mí en consultoría o en ciencia no me gustaba el tener impacto a muy largo plazo y muy indirecto. Aquí era la leche. Entonces, de OnTrack, que está bajo Rica, me ofrecen en Geolink puesto de CFO. Bueno, de VP of Finance, vamos reportando al CEO. Y ahí me gustó decir una startup más pequeña, SaaS, que después he trabajado muchísimo con SaaS y todo lo que aprendí lo aprendí en Geolink. Y frente al board, frente a las rondas, frente al CEO, etc. Y ese es el primer rol de CFO. Lo que pasa es que en el camino, yo cuando entré en OnTrack, como Rica se fue baja de maternidad, tenía un CFO externo. Y digo, este tío tiene un negociazo. Digo, este tío trabaja con muchas startups a la vez, viene un día al mes a la oficina y las llamadas que le hago yo y tal, pero vamos, se embarra relativamente poco. Lo que pasa es que tiene truco porque él lleva 20 y tantos años haciéndolo. Y me dice, pero vamos, digo, este tío tiene un negocio muy chulo, nos habla de sus otras startups y tal. Y entonces, ahí aparece Q12, que fue un trivial móvil Sí, en verano de 2000. Es que yo todo el mundo... gané algo. Sí, sí, sí. Una mierda. Sí, sí. Pero esto, está en Q12 en verano del 18 y lo funda un Exontracker. Y me dice, échame una mano con los números. Y Borja Aranguren, que estuvo conmigo en McKinsey, estuvo conmigo en OnTrack, se lanza a montar COVID y me dice, oye, tío, lleva tú la parte de números. Entonces ya, yo digo que sí, y digo, bueno, pues y un sobresueldo, y oye, pues fenomenal, y a ver qué pasa. Y de repente, ¿cómo es este mundo startupero? De repente un amigo desde Q12, de repente otro Exxon Tracker, otro tal, y de repente mientras soy CFO full time en Geoblink, me empiezan a salir proyectos donde sale. Y ahí lo que te decía antes, en el momento que en Geoblink me dice el CEO, bueno, aquí qué está pasando. Y entonces, ahí, o sea, entonces después de esta fase empleado más freelance, pasé a una fase de freelance total, en el cual Geoblink era cliente, pero ya como externo. Y tengo fase de freelance total, moví mi network lo que pude y porque de hecho fue consejo de Borja Aranguren. Le dije, ¿me quedo yo ahora con 5 o 6 clientes feliz? Me dice, tú empieza a empujar y luego si eso échate para atrás. Me salieron más clientes y hubo un momento dado que dije, aquí monto empresa o renuncio a clientes o monto empresa o lo que fuera. De estos principios del 20 hay monto de Startup CFO y desde entonces pues ya no distingo muy bien mi biografía de la empresa. O sea, de Startup CFO desde 2020 pues ya tienes pues, muchas más líneas de negocio, mucho más scope. Ahora somos creo que 38 en el equipo. Joder. 4 de ellos están en Alemania. De hecho tenemos una pequeña oficina. Y bueno, ya eso de Startup CFO, ya puedo hablar lo que quieras. Como vamos a hablar un poco de Startup CFO en el podcast, sí que te voy a hacer un par de preguntas. ¿Cómo es eso de irte a Alemania, macho? Pues, ¿No hay algo más cerca? buen punto. A ver, ¿Barcelona o...? hay varias razones. O sea, bueno, dentro de España, para empezar, Sí. por decir la verdad, Barcelona, pero eso ya tenemos clientes en Barcelona, muchos, y no nos hace estricta falta, aunque nos gustaría tener presente allí. Pero nos empezarán a salir clientes internacionales por boca a boca. Caixa invierte en un cliente alemán y nos recomienda. Entramos. Ese cliente alemán tiene 2 fondos alemanes que nos recomiendan a otras 2. Entonces hace una pequeña redecilla y digo, oye, pues pongamos un country manager y a ver si conseguimos pues expandirlo ahí. Alemania es un mercado difícil, la burocracia es espectacular. Me quejaba de España hasta que he visto lo que existe. Y luego, eso sí, Early Stage es maravilloso, muy concentrado Early Stage en Berlín además, con mucho ambiente colaborativo allí, un mercado que hay que atacar desde dentro, porque hay otros de Latinoamérica o incluso Inglaterra, que tenemos clientes desde Madrid y tal, ellos quieren a un alemán. Yeah. Entonces, bueno, ese ha sido el primer experimento y a ver qué tal, ¿eh? Que he ¿Habéis visto muchas lanzado este año? startups. ¿Eh? ¿Habéis lanzado este año? No, en 2023 ya, hace 2 años. Ah, bueno. Bien. Eso es. Hombre, con un equipito de 4 personas, quiere decir que eso empieza a tirar, ¿no? Veremos, ¿eh? Sí. También dice Fer de Reveny, dice mucho, ninguna empresa va tan bien como parece en LinkedIn y tan mal como cree el CEO. Entonces, depende del día que me preguntes, te digo que esto es una montaña rusa. Pero bueno, estamos contentos y sí. Vale, Qué bueno. Venga, pues vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿qué es un CFO? O sea,
Para los que nos están escuchando, que dice que es el de tecnología, que no sé qué. O sea, No, me parece buena porque además creo que hay mucha equivocación en lo que es o lo que debe ser. mm, Em, o sea, el CFO tiene que estar ahí para, la F es de financiar. ¿Qué quiere decir? Que todo proyecto en primero hay que poner para luego sacar. Entonces, esta mentalidad la puedes tener a nivel empresa, a nivel proyecto, a nivel individuo, a nivel lo que quieras. Hay que ver cómo financiar esta empresa para que salga a plan. Eso tiene más partes. Eso tiene pues una parte lógica de control. Tú tienes que tener un control perfecto desde la contabilidad, de qué gasto, qué entrada hay, que se contabilice bien. Tiene una parte de compliance, de impuestos, etcétera, tal, tal, tal. Y ya empiezas a meterle valor añadido. Ya empiezas a meterle que no, el reporting no solo son euros, sino igual también son métricas de negocio. Y ahí es donde engancháis mucho los de producto, los de ventas, los de los demás departamentos. Hay una parte de forecast, obviamente fundamental, si lo que estás viendo es cómo financiar el proyecto. Hay una parte de entender mucho de fuentes de financiación. Pues vamos a financiarnos con subvenciones, lo que podamos, si no, con préstamo blando, si no con venture, sino con venture capital. ¿Cuáles hay disponibles? ¿Cuáles se ajustan más al retorno de inversión y al riesgo que tiene cada proyecto? Entonces, uno se puede quedar en la parte de que el CFO es el que asegura que todos los números están en su sitio, o el CFO pasa, por ejemplo, como pasa en las corporates. En las corporates, muchísimas veces, cuando un CEO se va, le reemplaza el CFO. Joder, pues si era solo el auditor con gafillas que se dedicaba a asegurar que están todas las facturas, no lo entiendo. Bueno, pues es que igual ese CFO hace más cosas. O sea, el CFO a mí me encantó una descripción que vi una vez que decía que tiene que ser el mejor amigo del CEO. Ten en cuenta que ve la empresa entera, el de marketing, o ventas o tal, pero este ve la empresa entera, no se le puede mentir, porque los números están, eh, y entonces tiene que conocer la estrategia a la perfección. Y el CEO tiene que confiar en él a muerte. Segundo, tiene que ser la single source of truth, o sea, la última fuente de verdad. O sea, no va a llevar todos los KPIs de la empresa, pero por lo menos tiene que analizarlos, tiene que usar para forecastear. Y si hay dudas de si el mes pasado hubo 3 clientes o 5 nuevos, esto es un tema del CFO de asegurarse que ese control está. Que insisto, es mucho más potente que puramente el presentar impuestos. Son métricas de negocio. Y lo tercero está para maximizar el valor del accionista. Y en eso va muchísimo. Vamos a conseguir la fuente de financiación más barata para tener un impacto más alto. Entonces, o sea, me he puesto filosófico más que una job description, no, pero es un pero va por ahí. ingeniero de euros de la empresa. Y depende de cómo de bien quieras hacer ese trabajo, puedes limitarte a lo que se ingresa menos lo que se gasta, te da un número, o modelarlo para que represente las operaciones de la empresa y poder sacar Claro. un jugo extra de todos esos números. O sea, lo que un mal CFO o lo que alguien puede pensar de un CFO es que es un deliverable, en realidad es una herramienta. Ya. Es decir, oye, el tío está para hacer el reporting. No, amigo, el tío necesita el reporting para decir no tiene ningún sentido la inversión que estamos haciendo en este sitio. ¿Por qué estamos invirtiendo tanto en inbound si outbound tiene una conversión enorme? Nos dicen los del producto que el churn va a bajar. ¿Por qué? ¿Qué iniciativa? ¿Dónde está el gasto que me justifica que esto en el futuro va a bajar? El reporting es tu herramienta. Y el compliance y la contabilidad, eso son herramientas, pero el valor añadido es una conversación así. Qué bueno. Claro, y ¿dónde debería estar el CFO y dónde desafortunadamente está el CFO en empresas donde entráis y no está funcionando bien, ¿no? O sea, en una startup se prioriza el crecimiento a toda costa, mucho más que la rentabilidad, y esto se puede hacer bien, se puede hacer mal. O sea, no es para nada malo en sí mismo. Pero muchas veces los CEOs, cualquier cosa que no sea directamente impacto en crecimiento, les da rabia poner un solo céntimo. Y entonces dicen, joder, macho, no sé, o a nosotros como externos o a uno como interno, te dicen, oye, es que ahora dejarme esta nómina en esto, como puedo poner un desarrollador de tal, o poner 3 comerciales. Igual, pues que aquí hay varias cosas. O sea, yo te voy a decir si te quiero fichar a 3 comerciales o a uno, porque si no tienes los suficientes SDRs, esto lo decía de hecho Luis Basagoit y Geblink ahora en Capchis, que dice, yo si pongo 4 Ronaldos, marcan 4 veces más goles si hay 8 Modrics. Ya. Por ejemplo, es una tontería de Es un ejemplo. buen- Pero que cuando el CEO dice, quiero fichar a 4 Ronaldos, igual necesitas a ese tío, y entonces te acabas de ahorrar los euros de esto que tendrías que haber puesto en otra cosa. También somos el portero. Muchísimas veces le preguntamos, oye,
contabilidad, compliance, tal, todo eso está bien. Te dice, perfectamente. O porque no lo ha mirado nadie. Ya. Entonces, un mal producto con una buena gestión financiera no va a ningún lado. O sea, pero por eso digo que nosotros somos el portero. O sea, nosotros no vamos a marcar goles. Ahora, un buen producto, una mala gestión financiera, que no sabes cuánto cash te queda, que te comprometiste unas cláusulas en la última ronda que la cagaste, que pillaste esta financiación cuando no correspondía, que no sé qué, una mala gestión financiera te pierde el partido. Eso sí. ¿Te gusta el fútbol, no? Bueno, o sea, a ver, era más futbolero antes que de irme a Estados Unidos que después. Pero bueno, se entiende, se entiende. Tengo un invitado que sacó el podcast en un par de semanas, Raúl González, que me sacó 5 metáforas de fútbol, ¿no? Porque dice, yo he hecho 2 cosas en mi vida, programar y deporte de alto rendimiento. Entonces veo que las 2 cosas es lo que... No, pues yo no tanto, pero estamos en España. Si, No, está bien, si está fuera a Estados Unidos te la diría de Jordan y de... Entonces, a mí hay una cosa que me queda claro que es, en una empresa de producto como las que has mencionado, tiene que haber una comunicación muy fluida entre el producto y el CFO, ¿no? Sí, entre finance y el resto de departamentos, en realidad, Bueno, que es por una de las supuesto. cosas que me gusta mucho. Eso es. Ujú. Bueno, de hecho, claro, reformulo la afirmación realmente, porque es una pregunta, pero evidentemente con ventas tienes que hablar, ¿no? Para ver el forecast de nuevos clientes, no sé cuántos, con marketing para ver gastos, evidentemente, pero con producto, que en realidad no molesta, que es un coste que está ahí al lado, ¿por qué Claro. hay que hablar con producto? O sea, aquí, por una de las cosas con las que abrimos las conversaciones con mucho cliente, que te das cuenta que no se lo sabe, que es que una cosa es las Vanity Metrics y otra es Reality Metrics. ¿Vale? Y digo, a mí me parece, o sea, fantástico que estés captando mucho, pero es mucho mejor retener. Entonces, sobre todo, si el producto funciona y ahí hay métricas de producto para contestarlo, después invertimos en crecimiento lo que tú quieras. O sea, me parece maravilloso. Pero ahí nosotros tenemos que saber mucho, o sea, porque normalmente tú en cualquier modelo de nuestros clientes, el parámetro que va a cambiar más el forecast es bajarles el churn de 3 a 2, mucho más que subir el número de nuevos clientes de 30 a 40. Me lo estoy inventando, habría que ver el volumen de la empresa No, desde y luego. lo que sea, porque eso obviamente da para más. Pero, o sea, esas son las claves. Y después, para empezar, si el producto es bueno, después ya no le das una guerra al tamaño del mercado. Pero esto es bueno en tamaño de mercado, tú no te preocupes por sales and marketing, que esto Eso tirará, ¿no? pero me parece de las principales y acaba siendo un back to basics. O sea, que sí, que ventas y lo que tú quieras, que si no tienes un producto bueno, esto no va a ir a ningún lado, ¿sabes? Creo que has dado un poco con la siguiente pregunta, pero ¿qué métricas son las que estamos buscando en un equipo, bueno, en un producto bueno y sano, que le interesa al CFO para garantizar ese éxito a medio plazo, ¿no? Las más valiosas son los indicadores adelantados, y en eso hay muchísimo. O sea, el churn, eso, suele ser de lo más importante. ¿Por qué? Por el impacto en el lifetime value. O sea, al final nosotros, el CFO debe pensar en términos de ROI, de Return on Investment. Yo pongo un euro, salen 4, check. Y no todo es tan directo, pero debe tener esa mentalidad para todo. Entonces, ¿cuánto me cuesta captar un cliente? ¿Cuánto dinero cuánto margen nos va a dejar en el futuro? Entonces, el churn es la métrica más importante, pues si los clientes te duran 30 meses en vez de 20, te acaba de subir 1,5 el potencial de la empresa. Pero ¿qué pasa? Que el churn muchas veces depende del uso, ¿sabes? Y el uso puede depender también del caso de uso también, y no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto se puede hacer estos comentarios en tu podcast, pero a mí me decía Javier Jordan hace 1000 años. Dice, si tiramos la media, todo el mundo en la Tierra tiene un huevo y una teta. Entonces, que esta frase me sale todas las semanas por algún tema. Digo, macho. O sea, entonces vamos a ver el churn. Ah, oye, no, es que son los enterprise los que están churneando, las pymes se quedan. Ah, pues todo esto muchas veces nosotros tenemos que ser el single source of truth. Entonces, a mí que el de producto me dé indicadores adelantados, me encanta. Y luego, si para el forecast voy a poner algo distinto, esto nos pasa con todos los clientes. Nos dice, estamos teniendo churn en torno a, imagínate, 3% todos los meses. Y nos dice, no, desde el mes que viene, 1. Digo, ¿por qué? Y digo, ¿dónde está el gasto que acaba aquí? Entonces también estoy en conversación con los de producto de ellos me tienen que justificar que algo va a cambiar para que el ticket medio vaya a cambiar. Ellos no tienen que justificar que algo se va a hacer para que el churn baje. Y cuando quieren fichar, por supuesto, lo mismo. Sí, esto aquí KPI va a acabar impacto. Ese challenge es súper sano, porque si no caemos siempre en
somos los únicos del mercado que nos hemos dado cuenta que haciéndolo bien nos va a ir mejor, ¿no? Tal cual. O en una startup también es peligroso que hay trabajo infinito. O sea, hay trabajo Ya. infinito que hacer. O sea, y en Clevergy la visión que tenéis, pues se me ocurre que hay que trabajar mucho para lograrla. Y en cualquiera. Entonces, por ejemplo, siempre tienes la tentación de traer manos. Ya. Y fenomenal. Pero, por ejemplo, nos ha pasado 1 millón de veces, sobre todo en empresas recurrentes, SaaS, que no van a levantar ronda, entonces echan a la mitad el equipo de ventas y la mitad el equipo de tecnología y siguen creciendo exactamente lo mismo. Ya. Pero bueno, aquí Pues algo igual sobraban eso, manos antes. igual no lo estamos de ver. Que no todo es blanco-negro ni tal. Pero, por ejemplo, el personal es algo que todo el mundo cree, o sea, necesita. Y cuando le hablas de ahorrar costes, te dice, vale, es verdad, los portátiles vamos a comprarlos de 750 euros y no de 800. Y lo más caro que hay es el personal. Entonces ahí hay mucho challenge a la contratación. También es una vanity metric. Yo mismo te he abierto esto diciendo somos 38 y ojalá fuéramos 3 y Claro, tuviéramos lo mismo siendo 3. claro. Entonces ahí es que eso acaba siendo más psicológico que técnico, mucho, ¿eh? ¿En Startup CFO habéis contratado a Startup CFO para llevaros las finanzas? Joder, en casa de herrero cuchillo de pan. Lo malo es que acabo siendo yo, estoy liadísimo, nuestro reporting sale tarde, no me ayuda ninguno de los chavales porque hay información de sueldos. Nada, en casa de herrero cuchillo de pan. Fatal. Te tienen a ti de freelance, ¿no? Sí, exacto. Y lo acabo haciendo por las noches y los fines, fatal. Claro, has dicho una cosa que yo hay un artículo que de hecho lo he sacado casi 2 veces con el mismo título que era la que faltaba, que es la funcionalidad que falta para que la empresa salga genial, ¿no? Que esto nos pasa en todas las empresas de producto, 2 veces al quarter se va a desarrollar esa feature, ¿no? En cuanto que tengamos la Se IA, acabó. ¡buah! Van a entrar clientes solos, el churn va a bajar. Entonces, muchas veces en producto nos autoengañamos, ¿no? O sea, de forma intangible sabemos que tiene impacto, pero muchas veces medir el impacto por anticipado es complicado. Claro, yo entiendo que en equipos maduros incluso se intentará ver el retorno de un desarrollo, ¿no? Que se trabajará con el CFO para Sí. priorizar el roadmap, cómo... A ver, una startup y la definición de toda la vida de Lean Startup te dice es una institución con una incertidumbre máxima y que tu objetivo es eliminar incertidumbre. Entonces, ahí por muy listos y mucho Excel que hagamos, no tengo ni puñetera idea de si esa feature mágica va a solucionar todos los problemas. Ahora, lo que sí puedo hacer es escenarios, por ejemplo. Entonces, una máxima que tenemos mucho es apunta al caso optimista, toma decisiones en función del caso base, financiate para el peor. Yo todos nuestros clientes, los forecasts, empezamos proyectando las métricas pasadas. Entonces, por ejemplo, si es un SaaS, nuevos clientes, la media de los últimos 12 meses, si la tendencia es un pero media de los últimos 12 meses, proyectada al infinito. Upsells, el porcentaje de upsell proyectado al infinito, el medio, el churn, lo mismo. Que obviamente se puede complicar, depende un poco de la empresa. Pero vale, el pasado no te predecirá el futuro, pero funciona bastante bien. Entonces, yo no voy a bajar de ahí vamos a financiarnos para el caso pesimista. No voy a bajar de ahí, incluso igual lo empeoro, dependiendo de la empresa y dependiendo de más cosas. Entonces, desde luego, mi plana no puede ser que esta feature del mes que viene va a bajar el churn de 5% a 0, ni que los nuevos clientes van a subir de 10 a 35. O sea, no, mi plan, o sea, yo Si voy a... no haces nada, si no cambias el contexto, ¿no? Sí, o sobre todo eso, o sea, lo que te decía antes, no es tanto, yo no sé estimar el retorno de esa funcionalidad, pero desde luego voy a contemplar el escenario de la respuesta es nada, no va a cambiar nada. Y si luego, o sea, pongamos objetivos altos, eso me parece bien, para el equipo y para que nos matemos para conseguirlo y tal. Y tomemos decisiones en función del caso base, que igual ahí lo mides. Sí, ahí yo creo que es más fácil cuando tienes productos con más trayectoria. Por ejemplo, los de Revenue hacen una barbaridad de devoluciones, ¿no? Ahí si tú tienes analizado una problemática en concreto y le pones solución a esa problemática, ahí a lo mejor es más fácil hacer ese análisis. Sí, Depende del problema, depende puede de la ser. solución, ¿no? Hombre, si me dices, oye, pues desde que pasemos de X miles de devolución al mes, nos vamos a quedar con más porcentaje, oye, pues te lo modelo, ¿sabes? Pero vamos, que incluso, tú dices mucho en empresa de producto, yo teniendo una de servicios, estamos con la funcionalidad que va a cambiar todos los meses también, ¿eh? No, pues dices eso, no manches, que la integración entre contabilidad y gestoría lo vamos a empezar a hacer así y ahora se acabó. Ya. Y vamos.
Bueno, y siempre sacas líneas de negocio pensando que vas a duplicar, ¿no? Y luego... Sí. Y luego, a ver. Ya. Para gente de producto, ¿qué cosas en euros tendrían que estar mirando? Creo que antes lo has comentado también un poco pensando en el financiero, ¿no? Pero ¿qué 3 cosas tendríamos que empezar a incorporar los de producto en nuestro reporting, ¿no? Además de las métricas de uso. Para mí una importante me recuerda a OnTrack y me recuerda a otros casos. Bueno, también en realidad las dos que he estado full time y luego muchísimos clientes. Pero, por ejemplo, una muy importante es el cash payback. ¿Vale? Es decir, aquí, por ejemplo, si tú tienes licencias que cobras por adelantado Sí. y tu payback es de menos de un año, imagínate, y tú cobras la licencia anual, literalmente le digo, pues oye, vamos a desbloquear captación al infinito. Claro. Es decir, si tú me dices eso, que nuestros productos son 1.000 al mes, pero cobramos 12.000 a principio de año y el CAC son 4.000, digo, si es que el cash entra hoy, ¿sabes? O el mes que viene, por el retraso, lo que tú quieras. Pero digo, vamos, si el desfase es ese, yo de repente digo, gracias, producto. Y entonces salto a los de marketing y digo, a por todas. Entonces, ese punto es bastante importante, o sea, de mentalidad de aumentar el TV y bajar cash payback. También, por ejemplo, en un marketplace o en una plataforma, que esto era el otro caso que se me ocurría, el de OnTrack, el sector de transporte es el que peor se cobra. La media son 90 y tantos días. El margen es muy pequeño y a los transportistas les pagábamos muy rápido. Nosotros ahora estamos en marzo. Si la empresa va creciendo mucho, tú ahora estás pagando febrero pero cobrando noviembre. Y si el margen es poquito, entonces tú estás perdiendo cash todos los meses. Entonces, yo me acuerdo perfectamente, yo estaba desesperado diciendo a los de producto que me ayudaran con funcionalidades para cobrar o para bloquearle al cliente si no podía cobrar, cosa que imagínate, el CEO no le hacía mucha gracia decir, "No, vamos a bajar ventas a posta". Pero decía, digo, es que cuanto más crezcamos, peor, a efectos de caja. ¿Y en esos casos qué puedes hacer? ¿O cómo Bueno, lo resolviste? ahí hay varias partes, o sea, había unas operativas, hay una de filtrado de clientes, etcétera, para bajar el periodo de clientes, que lo bajamos a 60 o 45, que te cambia mucho la película. Y luego también, ahí está, aparte que es mi trabajo y no es de producto, que es herramientas bancarias. Es decir, eso pues con un pequeño interés, el banco me adelanta el cash, tal, tal. Ahí hay una cosa que yo no sé si ha quedado tan claro en lo que íbamos hablando, que es que, bueno, sí, cuando has dicho lo del sustituto del CEO es el CFO, claro, para ser un buen CFO tienes que entender súper bien el negocio, Correcto. porque si no tienes en cuenta este desfase en el pago de los días por el contexto del sector o los márgenes o tal, claro, te puedes plantar delante de un P&L, ves cosas, o sea, no ves más allá de entra tanta pasta en marzo y sale tanta pasta. Justo, y la coordinación entre ellos. O sea, a mí me ha pasado a veces decirme marketing una película. Que, por cierto, en general me ha pasado mucho tener que decirles a los de marketing que yo quiero return on investment. O sea, es que no todo es eso, si no dime hay un extra en marca, ¿vale? Pero que en general, o sea, que su objetivo, sus victorias son los leads. Igual que los de ventas son las firmas, digo, pues tú tienes que estar a leads. Que no es el input de leads que tienen los de ventas. O sea, que los de ventas te dicen, yo voy a hacer 10 firmas, estos te dicen, yo voy a hacer 1.000 leads, y nunca nadie se ha parado a hacer la división de este y este y compararla con el pasado. Ya. Y dices, según lo que me estáis diciendo, hay que tener un ratio de ventas 5 veces mejor que el año pasado. Bueno, pues vamos a volver. Igual no. Bienvenidos. Cosas así. O eso, o lo mismo, los de ventas dicen algo y si es un marketplace, el otro lado no está listo ni de broma. O los de ventas dicen algo que dices, vale, pues tenemos que redimensionar otros 4 equipos si esto va a pasar. Eh, y eso, y cada cosa de estas tú la vas metiendo además en tu modelo. Normalmente las noticias son siempre malas, por cierto, rara vez dices, mira, qué bien. Anda, 2 millones más. Eso, joder, qué maravilla. Entonces, cuando empiezas a buscar la realidad es para mal. Ya. Y de repente dices, oye, que el runway no son 10 meses, son 5. Y dices, pues espérate, vamos a volver a trabajar para atrás. Ya. Hay mucho iterativo del trabajo aquí. Sí, para eso entiendo yo que también tienes que tener una métrica absoluta de la empresa. Entiendo que será el EBITDA o algún resultado de los finales. Esto me recuerda a la entrevista que le hicieron los de Indica a la VP de ventas, que también le preguntaron en plan, oye, ¿y cuál es la métrica de ventas? Y se rió y dijo, mira, a ver, yo te podría empezar a hablar aquí que sí, de leads, de MQLs, no sé, que la métrica de ventas es lo que se ha vendido. Porque si empiezas a meterte entre medias, claro, no, los de marketing han generado no sé cuántos leads
que son el triple que el año pasado, tal, y dices, vale, pero un momento, ¿cuánto hemos vendido? Lo mismo que el año pasado. Ah, vale, o sea que mis comerciales son el triple de peores. Sí, Porque sí, si tienen el triple de oportunidades y ganamos lo mismo, aquí está pasando algo. entonces entiendo que el ejercicio es un poco en esa línea, pero ya incluso con toda la empresa. Sí, yo creo que hay que hacer el micro y el macro. O sea, hay que hacer el micro de Unit Economics. Ujú. O sea, yo ahí siempre pongo el mismo ejemplo. Eso, Uber levanta no sé cuántas decenas de millones cuando solo tenía, no, o ya centenas, de hecho, cuando solo tenía 3 ciudades rentables, de muchísimas. Ujú. Pero si 3 ya te han hecho la curva J y están empezando así, y otras van por el mismo camino, aunque no hayan llegado a rentabilidad, igual dices, oye, prefiero ser yo y no tu competidor, abre mañana otras 200. Ya, Que ya. por cierto, luego hay riesgo, que no es lo mismo Madrid que Talavera. Y se la del libro. Efectivamente, o sea, bueno, por entonces yo te puedo hacer funcionar cualquier Excel, cualquiera, o sea, lo que tú quieras. O sea, y mucho cliente nos pasa que nos dice, joder, pero es que no pongas ese chun, pon 2%, y te dice, ah, vale, ahora mucho mejor. Qué desgracia, que el Claro, universo claro. no se va a liar para seguir este Excel, ¿sabes? Claro. Entonces, pero eso, entonces, la parte micro que me he ido por las ramas, la parte micro de Unit Economics, de decir, esto es lo sano al final, y entonces eso es lo que justifica inversión externa y nos va a permitir seguir creciendo orgánica o inorgánicamente. Y, o sea, entendido como con nuestro propio crecimiento o porque entra una ampliación. Y el macro, efectivamente, decir, vale, todas estas unidades más los gastos de estructura me llevan a donde estoy yo ahora. Y sobre todo en una startup, el ojo es el cash. Y la Ujú. medida está el runway y las oportunidades, lo bien que preparados vamos para la siguiente ronda. Ya. Y aquí, intentando llevármelo a mi terreno, ¿qué tengo que transmitirle al CFO o sea, del roadmap, qué cosas le tengo que transmitir al CFO para que lo tenga en cuenta en la previsión, ¿no? O sea, si te lo quieres ganar, Sí, es hablarle en su idioma, de return on investment. ya. Quiero invertir esto y esto va a impactar en este KPI. Que al final, además, lo que importa sobre todo son los ratios, no los absolutos. Quiero decir, al final es coste por lead, Mm. el ratio de conversión y periodo de conversión, ticket medio, margen, todo eso son ratios. Entonces, me tienes que decir, oye, yo quiero invertir X, pero es que con esto va a retornar Y. Y entonces tu caso te sale. ¿Qué es más complicado? Que no es igual tan natural para el de producto o lo que sea. Yo, a tu pregunta de cómo me lo gano, hablar en su idioma. Como todo el mundo, ¿eh? Un poco. O Sí, sea, y el de Finance igual tiene que llegar al de producto hablándole de funcionalidades para acabar en su terreno. o sea, creo que al final justo la persona de producto sí que está muy acostumbrada a hablar en otros idiomas, ¿no? De Puede ser. hecho, se tira el 90% del tiempo hablando con clientes, con tech, Es con cierto. UX, entonces igual justo se le hace fácil si tiene unas nociones básicas de Sí. finanzas, ¿no? Sí, y efectivamente eso de la clave en la startup es eliminar incertidumbre, la clave es el unit economy y que te compense esta funcionalidad a la siguiente y en el global de la startup. Sí. Mm. Mm. ¿Cuál crees que son los errores financieros más comunes que cometen equipos de producto? O sea, lo que hablabas antes de un buen producto con un mal CFO que te meten muchos goles. Ujú. ¿Qué trampas nos hacemos al solitario a veces sin darnos cuenta, ¿eh? Ujú. Personal, muchas, yo creo. O sea, eso de Vale, fichar, ya, sí. de fichar a Gasco Porro. Eh, ya te digo, tienta, ¿eh? Y es maravilloso, pero tienen que cuadrar las cosas y luego además las malas noticias son muy malas cuando las hay, etcétera. Y Eso a mí me hizo gracia, pero no sé, te cuento bueno, una cuña que me hizo gracia en la empresa anterior que estaba, que era un corporate. Igual, producto desde cero, en una empresa encima que tenía ya 80 y pico productos consolidados y el roadmap era infinito y encima con la presión de que tenía que ser un producto relativamente maduro porque pasas a sumar parte a un producto de enterprise que ya tiene clientes y demás, ¿no? Y claro, llegué a mi jefe en plan, tío, ¿quieres que hagamos esto para junio? No llegamos, hay que meter gente. Y acogí y dijo, ¿queda tiempo para hacer a junio? Digo, coño, pues estas tres. Y dice, vale, pues estas tres para junio y lo otro para atrás. Y total, no hay ningún cliente. Y claro, me quedé así y dije, ah, coño, pues es verdad. pues hay muchos que ficharían. Luego hay un libro que se llama The Mythical Man Sí, Month. estoy leyendo justo. Justo, Sí, sí. yo no me lo he leído, pero sé la tesis y me Vale. gusta el título mucho. De decir, oye, esto en McKinsey decían mucho lo de 9 mujeres no hacer un hijo en un mes. O sea, pues estupendo, traemos aquí más gente. Luego se acaban esas iniciativas y en principio hay que alimentarlos a todos estos.
que pasa mucho con ayudas públicas grandes Ya. que te obligan a gastar el dinero, entonces la gente ficha muchísimo, después la ayuda se acaba, espera, ¿esto ha sido eficiente o no? Ahí a veces se hacen las cargas. O otro error típico también, en mi opinión, es eso, no darle suficiente importancia al histórico, que va relacionada con la de ahora va a solucionarse todo. Insisto, si hemos estado captando 50 leads por mes de media y ahora vamos a acabar revolucionar el marketing por llevarlo a otra parte, no van a ser 150 el mes que viene, pues son 53. Y el mes que viene pues son 60. Por eso, y si son más, me alegro en el alma. No, pero sobre todo si no introduces ningún cambio, ¿no? Bueno, eso, o sea, eso, sí, sí. O sea, eso hay muchos que me ponen súper nervioso, que a la pregunta de ¿y esto por qué va a cambiar? Pues que suele ser igual el de ventas o el tal. Bueno, aunque con el de producto puede ser la retención o el uso o tal. Entonces, ¿y por qué desde el mes que viene va a haber menos churn? También hay la típica, ¿eh? No, porque los que iban a churnear ya han churneado. ¿No? Veo que te sabes alguna, ¿eh? Efectivamente. Entonces, eh, bueno, todos los leads a los que llegamos nosotros, o sea, que nos hablan, tienen la contabilidad perfecta y están casi en break-even. Casi, ¿no? Y digo, déjame esto. Y eso todos. O sea, yo ya me sé efectivamente algunas. Casi en break-even. Hombre, si no estaríamos hablando contigo, ¿no? Siempre eso, casi siempre que puedo hacer los números. Y sí, luego, pero es que este error creo que no lo cometéis, creo que lo cometen igual algunos CEOs o tal, es de cohortes, que a mí es de los análisis que más me gusta para todo. O sea, al final se entiende a las clases muy bien si uno lo sabe leer. Y ahí creo que los de producto en general sí que vienen y decir, oye, o sea, me suelen hablar en cohortes, si no me parecería mal punto. Que bueno, que para los que no saben lo que es un análisis de cohortes o trabajar con cohortes, que O sea, es un análisis en general se suele hacer en forma de triángulo, etcétera, para ver la evolución de, por ejemplo, clientes que entraron en marzo, después cuántos siguen activos después de 0 meses, 1 mes, 2 meses, 3 meses y tal. Y en la línea de abajo, clientes que entraron en abril y lo mismo, clientes que entraron en mayo y lo mismo. Entonces, si haces un cambio de estrategia de captación, de repente saber un comportamiento muy distinto en horizontal de los que según avanza. sí te permite, o sea, en vez de analizarlo de forma temporal, que es como lo suele utilizar, analizar todo el mundo, analizas el mes 1 de todo el mundo contra el mes 1 de Eso todo el es. mundo, el mes 2 de todo el Eso. mundo. Entonces, cambia de estrategia de captación, se ve muy bien. Eres un negocio estacional, va a haber en un principio una diagonal que va a estar muy claro. Pero lo puedes aplicar a todo, o sea, lo puedes aplicar a cuántos bugs comete un informático desde que entra a la empresa. Y de repente ves que uno, para estar en su mes 6 está haciendo muchos más. El primer ejemplo. Pero pongo ese ejemplo para decir que puedes aplicarlo en otros 2000. ¿Sabes? O sea, si lo puedes aplicar en dos cosas tan distintas, lo puedes aplicar en 1000 cosas. Y a mí eso es una información que en general me gusta ver y tal. Nos están durando menos los clientes ahora que antes. ¿Por qué? O igual hicimos un mega cambio de estrategia y no lo ves en el análisis de cortes, pues no sirve para nada. Sí, o te puede justificar que efectivamente está habiendo mucho churn ahora, pero porque es de los clientes de hace año y medio Eso que es. vendíamos así entre este tipo de clientes. Eso es. Y desde hace 6 meses hasta ahora, pues no hemos perdido ni un euro, cuando a estas alturas, con las cortes antiguas, ya habíamos perdido el 20%. Ah, vale, pues. Bueno, venga, esta te dejo que me la apoyes, ¿no? Eso es. Sí, Vamos a por, vale. vamos a por las siguientes 7. Efectivamente, sí, sí, sí. ¿Tienes algún caso concreto de donde sí, bueno, que hayáis podido ayudar a prevenir o a solucionar desde Startup CCO con esto de los cortes o con otra cosa? Bueno, o sea, se me ocurren varios usos importantes que hemos tenido en el tema de cortes. Se me ocurren uno malo y dos buenos. Vale. Uno malo era un cliente que nos decía que su producto era recurrente. Que obviamente todo el mundo quiere que su producto sea recurrente y es lo que le quiere contar a los fondos y lo que quiere contarse a sí mismo. Estupendo. Entonces, y nos decía eso, dice, no, pero es que hay muchas veces que igual un cliente no está un mes, pero vuelve al siguiente. Y entonces pintamos las cortes y esto no miente. Las cortes eran rojas infinitas que a los 3 meses casi nunca ya, o sea, a los 3 meses te quedaba igual un 15% de los usuarios o algo así. Y había pasado como 2 o 3 veces lo de la reactivación en menos de 6 meses, no sé qué. Y fue un decirle, bueno, amigo, tienes un negocio distinto al que crees que tienes. Ahora vamos a seguir trabajando, pero tienes un negocio distinto al que crees que tienes. Ahí me llamó la atención que hubo un angel que estaba pensando en invertir y nos pidió, lo único que nos pidió, esto fue increíble, pero lo único que nos pidió fue el listado de facturas con fecha, cliente y cantidad Ya está. para construirse las cortes. ¿Eh? O sea, es lo único que pidió. Se las construyó y dijo, nada, gracias. No, gracias. Ese uno, pues efectivamente, de ejemplo de malas. Otro ejemplo de buenas es unos clientes nuestros de firma electrónica que tenían muy buenas cortes.
que lo miro y digo, estos retienen más del 100% del dinero. Es decir, al cabo de un año, por los clientes que tú pierdes, que has fichado en marzo del año pasado, pues en marzo de este, algunos los has perdido, pero los que se quedan te están pagando más dinero. Y pasaba consistentemente desde el principio del negocio y tal. Y no eran conscientes por las malas noticias del día a día. Ya. Y digo, tío, pon esto en la portada del deck de la siguiente ronda. Digo, así, la portada, pam. Digo, para decir, aquí cliente que viene se queda. Porque si lo que siembras, o sea, te queda y solo te crece, pues, bendito problema. Pues ahora vamos a dedicarnos a captar más. El producto tiene muy buena pinta. Y luego un caso muy llamativo eran las de Kobe, eran maravillosas. Kobe normalmente empieza con relativa poca penetración en la empresa, pues la gente no sabe cómo va. Pero, bueno, las empresas casi nunca churnean, porque es un beneficio para empleados. Entonces, casi nunca churnean y casi nunca se van con un competidor que es menos digital. Y los empleados cada vez van penetrando más la empresa y haciendo más uso. Entonces, las de COVID se iban de blanco a verde, 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 ya oscurísimo. Sí, pero encima hay un boca a boca súper fuerte. La parte de activación Claro. vino Virginia de COVID y hacen un trabajo de activación B2B2C brutal. Claro, y empiezan igual con, bueno, venga, voy a probar y de repente al poco en la empresa tiene mucha más penetración que sus competidores en las empresas y tal. Y entonces esas cortean un verde precioso hacia la derecha, consistente a lo largo del tiempo y encima hacia abajo, cada vez captando más también, que dice, Estaba solo. toma mi dinero si quieres más y si no, tira tú. Es un caso fantástico. ¿Qué herramienta utilizáis? Pues sinceramente, Excel, en la fase en la que estamos nosotros. Excel que no Google O Sheets. sea, el otro día vi, bueno, o Sheets, perdón. O sea, para mí son ¿sí? sinónimos. Vale, O sea, yo prefiero Excel, pero sé que el futuro por Sheets. Pero, o sea, en mi cabeza son sinónimos. Pero el otro día lo vi, un gráfico, no me acuerdo en qué newsletter era, una de CFOs de startups. Y te ponía el software más usado para las diferentes partes de finance, para la gestión de facturas, más así. Y te ponía que para forecasting, bueno, y te ponía en función del tamaño de la empresa. Hasta las enormes, un 70% ponía Excel. Hasta los corpos, dice. Entonces, o sea, hay una flexibilidad brutal, no hay barrera de entrada ni de salida, todo el mundo puede jugar en mayor o menor medida. Para las empresas que estamos nosotros, toda esa flexibilidad, ese ahorro de costes y tal. Nosotros hemos intentado llevarnos todo a HubSpot y justo el forecast es lo único que no hemos sido capaces de hacerlo como nosotros queremos, con el punto de que dices tú de modelar cada cuenta dentro de un framework, ¿no? Pero como tú quieres, sin restricciones de... Eso es. Yo confieso que no somos los mejores en la parte de tech y me gustaría. Y yo creo que es, o sea, que hay cosas que sí que hay que decir, "Oye, macho, a esta empresa hay que meterle estas 3 herramientas, macho, y desde ahora funciona bien". Pero es verdad eso, para una pequeña la parte de forecasting y tal no tiene sentido. Abacum, que tienen un productazo y me llevo muy con ellos y es una startup fantástica, Supis dice que es para empresas de 200 o más empleados, me parece. Y fenomenal. Para las nuestras no, que son más chiquitillas. Ya has dicho una frase que me ha hecho gracia, lo de mucha gente que tiene un negocio recurrente y realmente no es recurrente. Creo que se ha pervertido mucho y probablemente por el tema de financiación a startups y demás, que realmente la gente no quiere invertir en un negocio recurrente. Quiere invertir en un negocio recurrente con muchos apellidos, porque una hipoteca es un negocio recurrente a 30 años, ¿no? Sí. Claro, te falta él, oye, con un margen del 70%, que la captación sea barata, que no haya un activo detrás. Claro, y hay mucha trampa. O sea, todo el mundo quiere el business model recurrente. Oye, los negocios son tal y pagan pues, como Netflix, 15 al mes, fenomenal. Pero lo que hay que ver es si el caso de uso es recurrente. Esto lo hemos visto mil veces. Que todo el mundo quiere recurrente, recurrente, porque al fondo hay que decirle que es recurrente. Y pues si queremos ser grande hay que ser recurrente. Y lo que resuelves es, voy a poner un ejemplo aposta absurdo, pero imagínate que es organizar bodas. Porque, pues, no sé, la gente igual se casa más de una vez, pero no va a ser un cada 3 meses, ¿sabes? No sé, o cada mes o cada año. O sea, a ver, me he pasado, o sea, es ficticio totalmente. Pero hay mucha gente que dice, joder, voy a hacer imagínate, voy a hacer un wedding planner, pero en nuestro caso es recurrente, tal, no sé qué. Pues igual es recurrente para la iglesia, para el del sitio que organiza el festejo, para el DJ o para lo que sea. Pero para ti. Eso es. Pero muchas veces es eso, es decir, caso de uso no recurrente con modelo de negocio recurrente acaba mal. Tiene mucho churro, por cierto. Y que muchas veces ese modelo SaaS no es el mejor. Hablaba justo con un colega del colegio que han montado una especie de
asesoría de inversión inmobiliaria basado mucho en tech tal, y ya le preguntaba y digo, qué guay, ¿y qué? ¿Sois un SaaS? No sé qué dice. No, digo, un SaaS. Nosotros gestionamos la oportunidad, que es donde hay más margen. Entonces, a mí que me paguen por transacción, Claro, la recurrencia para otro, pero la pasta me la eso llevo es. yo. Es que hay mucho tema también. Eh, Muchas veces no quieres un producto, quieres a un tío que si tiene un producto, mejor para él. Eso O es. sea, nosotros, yo siempre lo pienso, yo quiero y invertimos en ello, en que entre una empresa, yo si mis chavales dan 2 palmadas y sale el reporting de la startup, mejor. ¿Por qué? Porque entonces puedes llevar a 20 o puedo bajar los precios porque puedo tal. Pero el cliente, te quiere hablar con ellos. Y por mucha inteligencia artificial, nadie haría una ronda de financiación sin un abogado. El abogado, igual, el pacto de socios lo ha hecho diciendo a ChatGPT, hazme otro. Y es el abogado con la herramienta. Entonces, yo creo que hay muchas startups que se quieren meter en ese juego de cero touch, de cero servicio, de no sé qué, que puede estar fantástico cuando toque. Pero hay muchos casos de uso que el servicio está estupendo, que la transaccionalidad está estupenda y que puedes hacer un negocio fantástico. Sí, sí. O sea, soy también somos pesimistas por definición y somos como aburridos por definición, pero hay muchas veces en este mundo startupero de productos, digo, bueno, pues No, pero que es que tener una empresa con 10 millones de facturación no SaaS, no recurrente, oye, que está muy sí, bien, sí, ¿eh? amigo. O sea, yo te podría decir 10 clientes sin pensar que digo, este llega a montar una consultora con esta tecnología por debajo y a día de Y hoy le va lo muy bien. reventa. Pero bueno. Qué bueno. Oye, ¿con qué mensaje se tendría que quedar la gente de producto de este podcast? O sea, ¿cuál es... ¿Qué tendrían que hacer distinto mañana? mm, por lo menos agendarle una reunión al tío de Finance me gustaría. O sea, agendarle o sea, porque creo que tiene que haber mucha confianza, tiene Ujú. que haber mucha comunicación y que se empiecen a hablar cada uno en el idioma del otro y tal, como mensaje en general romántico. Eh, un poco más aterrizado, eso, los indicadores adelantados son los más valiosos para el de Finance, o sea que cualquier cosa que vaya por ahí lo puede meter en su modelo, lo puede tener en cuenta para forecastear distinto los 6 meses siguientes que los futuros. Bueno, toda esa parte es fundamental. Eh, y hombre, lo que pasa es que espero que ya piensen en términos de unit economics, pero es verdad que metiendo en el matiz de cash unit economics, Ya, brutal. muchas veces cambia la película. Y si de verdad ahí le das a la tecla, es que lo que te digo es, vamos a poder invertir en crecimiento a muerte. Tú habías dicho en una entrevista lo de Coca-Cola, ¿no? Lo de Warren Buffett. Ah, sí, que me dan envidia a los inversores por eso. No, lo de... igual lo he oído en otro lado, que Warren Buffett decía que... ¿Sí? Ah, que porque al céntimo, sí, porque al céntimo de margen que le saque era una lata, en el año ganaba, no, me lo voy a inventar, 2.000 millones de dólares Eso es. o algo así. Entonces, el poder de las unit economics es espectacular. O sea, Mm. y luego, si el mercado es grande, Ya ahí lo está. tienes resuelto. Y ahí está COVID. Las unit economics son espectaculares. El mercado es todas las empresas del país. ¿Macho? Y la internacionalización no era trivial, pero bueno, la demostraron y tal, y cada país tiene su película, pero ok, ya con España no vas mal. Ujú. Pues nada, pues a invertir en crecimiento. Claro. Sí, que de hecho le está pasando a muchas empresas más generalistas de, pues, Factorial yo creo que es un caso similar, ¿no? Mm. Tienes que fichar. Sí, sí, sí. Tienes que compartir las nóminas de una forma un poco Es, ordenada, pues, en España hay 3 millones de empresas o 3 entre autónomos y empresas, creo, no sé, la cifra que sea. suficientes. Para decir eso, todo el mundo tiene que pagar las nóminas todos los meses. Oye, para que le quede más claro a nuestros oyentes, que igual podríamos haberlo hecho al principio, ¿no? Pero, ¿qué pregunta me tengo que hacer yo como empresario para pegarte un telefonazo y decir, oye, creo que necesito ayuda en esto? Más, los casos de uso más típicos son, acabo de cerrar una ronda, tengo ahora inversores que me piden reporting, me piden control y tal, esto, que me lo haga alguien. También decir oye, igual en 6 meses quiero hacer ronda y tengo que llevar la casa ordenada. Te diría que luego hay más. O sea, el buen CFO quiere el reporting para él. Y, por ejemplo, tenemos clientes como Nova, por ejemplo. Ramón de Nova es un tío 400 veces más listo que yo y que sabe de números infinito, pero que sabe el coste de su tiempo. Entonces dice, yo prefiero conectarme media hora cada 2 semanas para decir bien, mal, sí, no,
que comérmelo yo. Luego también, por cierto, eso también hacemos financiación pública, hacemos también parte legal, hacemos la parte de contabilidad, gestoría. Entonces ahí cuanto más integren en un solo proveedor, es decir, todo lo administrativo, estos se ocupan y además me pueden aportar una estrategia y frente a los inversores, etcétera, pues ahí Porque podemos entiendo que aparecer. trabajáis con los dos modelos. O habláis directamente con el CEO para hacer esa figura de CFO, o incluso entiendo que en algunos clientes hablaréis con el CFO y le dotáis de estructura o Es mucho más frecuente que sea el CEO, el así. cliente. Si ya es muy grande, a veces empiezan a internalizar poniendo un CFO que dice, estos tíos funcionan, el reporting el forecast y todo lo que son los números funciona. A veces internalizan al revés, a veces internalizan lo más administrativo y nosotros seguimos en la parte más senior. Pero sí, en general es el CEO y nos gusta que sea el CEO. La mitad nos meten mucha exposición a inversores, nos llevan a reuniones del board o hacen que directamente lidiemos solos con eso o incluso mandarnos solos a reuniones para levantar la siguiente ronda. La mitad dice, déjate que esa parte es mía, pero tú ayúdame con toda la información y todos tus mensajes y todo lo que tenga que saber yo para esa parte. Claro, hay muchas Sí. casuísticas. Están las que tienen filiales y matrices y tal, esto hay que organizarlo. Las que tienen divisas hay que organizarlo. Entonces, en general, yo siempre pienso, si tuvieras un CFO a tu lado, pues lo que le mirarías y dirías, quédatelo tú, quédatelo. Lo que pasa es que uno full time con experiencia es muy caro y no te va a hacer falta full time hasta la serie B. Bueno, Ya, qué chulo. Pues Jaime, una pasada. No sé si tienes a alguien en mente que le pueda interesar venir al podcast. hombre, como eso menciona bastante Kobe, que Kobe es mi segundo cliente y el mayor caso de éxito que vamos a tener en la historia. Entonces, o sea, no, aunque la empresa dure 1000 años. Entonces, desde luego, Kobe me encanta, la historia de Borja es fantástica, a Borja le encanta el producto, siempre lo decía, que es lo que querría hacer es producto, y desde luego es muy buena. Y si te quieres ir al otro extremo, a un producto totalmente distinto, Antonio Espinosa de Liux y de ¿Vale? Aguara antes, Sí, que además, en mi opinión, son dos negocios durísimos los dos y muy distintos, son dos que me fiaría de ellos en un podcast seguro. qué bueno. Pues les traigo a los dos. Perfecto. Venga, Te Jaime, un ayudo. placer y al resto nos vemos en la próxima. Hasta Muchas luego. gracias.